En esta clase vamos a trabajar lo que son las aplicaciones de la derivada para resolver formas indeterminadas. Entonces, vamos a recordar que existen dos formas básicas indeterminadas en los límites, que son la división de 0 para 0 y la división de infinito para infinito. En cada uno de estos casos, el límite puede existir o no. Entonces, no es determinante cuando aparece una expresión de este tipo al evaluar esos límites. Entonces, para volver este tipo de límites a formas no indeterminadas se suelen utilizar técnicas algebraicas. Sin embargo, no todos los casos se pueden abordar con las técnicas algebraicas. Esto ocurre cuando tenemos involucradas, además de las funciones algebraicas, tenemos funciones trascendentes, como por ejemplo este caso, donde tenemos el límite de cuando x tiende a 0 de exponencial de 2x menos 1 dividido para x. Si se fijan bien, acá está una función trascendental y esto pues es una expresión polinómica. Entonces en este caso no se puede abordar con técnicas algebraicas para resolver esta indeterminación que nos da 0 sobre 0. En este caso entonces vamos a revisar qué se puede hacer. La regla del L'Hopital. Esta regla nos va a permitir hallar los límites que antes no se podían hacer utilizando las técnicas algebraicas. Entonces, si tenemos dos funciones f y g que son derivables en un intervalo abierto a, b, el cual contiene al punto c, excepto posiblemente en el propio c, entonces decimos que si garantizamos que g de x va a ser diferente de 0, quizás excepto cuando x es igual a c, si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a c toma alguna forma indeterminada, como 0 sobre 0, infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, menos infinito sobre menos infinito, o infinito sobre menos infinito, se cumple que el límite de ese cociente de dos funciones va a ser igual al límite de las derivadas de esas dos funciones en forma de cociente. Entonces acá tenemos el ejemplo que habíamos visto antes, en donde si aplicamos la derivada del numerador nos queda 2 exponencial a la 2x y dividido para 1 que es la derivada de x. Esto si lo evaluamos x igual a 0, entonces nos queda que 2e a la 0 nos da 2. Ejemplo 1. Bueno, vamos a ver en este ejemplo la aplicación directa de la regla del L'Hopital. Entonces, lo primero que se debe hacer para poder aplicar esta regla es verificar que efectivamente se tiene una forma indeterminada, como las en donde se puede aplicar esta regla. Entonces, en este caso, tenemos el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x dividido para x. Efectivamente, cuando evaluamos ese límite nos queda la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Entonces, ahora lo que se debe hacer es hallar las derivadas de la expresión del numerador, que en este caso es logaritmo natural de x, que eso es igual, en su derivada es igual a 1 sobre x, y la derivada de x, que es igual a 1. Entonces se replantea el límite de la siguiente forma. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x dividido para 1. En otras palabras, es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, lo cual nos da 0. Ejemplo 2. Aplicación consecutiva o secuencial de la regla del L'Hopital. En este caso vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado dividido para exponencial de menos x. Entonces, verificamos que nos da una forma indeterminada donde se puede aplicar la regla del L'Hopital. Continuamos entonces hallando la derivada del numerador, que sería 2x, y la derivada del denominador menos exponencial a la menos x. Ahora replanteamos el límite y nos queda el límite de 2x sobre menos exponencial de menos x, el cual al evaluarlo nos damos cuenta que nos da menos infinito sobre menos infinito,
que es otra forma indeterminada en donde también podemos hallar ese límite utilizando la regla de L'Hopital. Entonces por eso se dice que es la aplicación secuencial de la regla de L'Hopital, porque se va a aplicar más de una vez la regla en el mismo límite. Entonces, utilizando la regla de L'Hopital vamos a hallar la derivada del numerador, que nos da 2, la del denominador, que nos da exponencial a la menos x, con lo cual se replantea nuevamente nuestro límite, que nos queda 2 sobre exponencial a la menos x, que al evaluarlo nos va a dar 0. Ejemplo 3. En este ejemplo vamos a revisar la forma indeterminada de 0 por infinito. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito de exponencial a la menos x multiplicado por la raíz de x. Entonces efectivamente vemos que si evaluamos ese límite, exponencial a la menos x, o sea exponencial elevado a la menos infinito, nos da 0, y la raíz de un número infinito o de infinito nos da infinito, es decir, la raíz cuadrada de un número muy grande nos va a dar otro número muy grande. Entonces, si reescribimos esta expresión como si fuera un cociente, entonces vamos a tener límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x dividido para exponencial de x. Esto nos da la forma indeterminada de infinito sobre infinito, la cual ya está dentro de las posibilidades en donde sí se puede aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, en este caso, vamos a hallar las derivadas del numerador, que sería raíz de x, que nos da 1 sobre 2 raíz de x, y la derivada del denominador, que sería e a la x o exponencial de x. Entonces replanteamos nuestro límite, que nos queda 1 sobre 2 raíz de x y todo eso dividido para exponencial de x, que en otras palabras nos queda como 1 dividido para 2 veces la raíz de x multiplicando a exponencial de x. Por lo tanto, si a ese límite lo evaluamos, tenemos que nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque la raíz de un número muy grande nos da otro número muy grande multiplicado por exponencial de infinito, que es otro infinito, nos queda 1 sobre infinito, y 1 sobre infinito es 0. Ejemplo 4. Forma indeterminada 1 elevado a la infinito. Entonces vamos a hallar el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x, eso elevado a la x. Entonces, en este límite, si evaluamos para infinito acá, tenemos 1 sobre infinito, nos daría 0. Es decir, todo esto nos da 1, y el x, como es infinito, entonces nos queda la forma 1 elevado a la infinito positivo. Ahora, en este caso, la estrategia es utilizar esta expresión en donde decimos que existe el límite y lo vamos a denominar y. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x va a ser igual a y. Entonces, ahora, para poder mejorar nuestra expresión y llevarla a una forma que ya podemos trabajar, vamos a aplicar logaritmo natural a la izquierda y a la derecha de la ecuación. Entonces tenemos logaritmo natural del límite de la expresión que estamos trabajando, lo cual este logaritmo natural lo podemos introducir dentro del límite. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural es una función continua y derivable en su dominio. Entonces por eso podemos introducirla dentro del límite. Y acá nos queda aplicar propiedades del logaritmo natural. Entonces tenemos que este valor que está en el exponente pasa a multiplicar. Y si evaluamos este límite, entonces nos va a quedar que nos queda infinito por 0, que es una forma indeterminada que ya podemos abordar según las estrategias que ya vimos antes. Entonces, vamos a volver este producto, lo vamos a escribir como un cociente. Entonces, si se fijan, esta forma
lo que hicimos es dejar esto en el numerador y en el denominador lo colocamos este x en forma de 1 sobre x, porque si hacemos esta operación acá medios por medios y extremos por extremos nos va a dar esta misma expresión, pero cuando tenemos esta forma, al evaluar el límite nos queda la indeterminación 0 dividido para 0. Entonces acá ya podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces vamos a hallar la derivada del numerador, que sería la derivada del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x, que es igual a la derivada de la expresión que está dentro del logaritmo natural dividido para esta misma expresión sin derivar. Entonces vamos acá, vamos a hallar esa derivada de 1 más 1 sobre x. Recuerden que la derivada de 1 nos da 0 y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ahora, si reescribimos esto haciendo medios por medios y extremos por extremos, o en otras palabras podríamos decir que si multiplicamos por x al cuadrado en el numerador y en el denominador nos queda esta expresión, porque acá x al cuadrado con x al cuadrado se cancela, 1 por x al cuadrado me queda x al cuadrado y acá x al cuadrado sobre x me queda x. Entonces vamos por el denominador, que es 1 sobre x. Si lo derivamos nos queda menos 1 sobre x al cuadrado, que esta es una derivada que ya habíamos hecho acá. Entonces replanteamos nuestra expresión. Acá tenemos que el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a infinito de esto que hallamos como derivada del numerador y esta expresión como derivada del denominador. Ahora vamos a acá hacer medios por medios y extremos por extremos para mejorar la forma de representar esta expresión. Entonces acá, si nos fijamos, nos queda x al cuadrado sobre x al cuadrado más x. Este menos 1 con este menos 1, pues el signo negativo se pierde y acá esto lo que hizo fue pasar acá al numerador y esto quedó en el denominador. Entonces, este límite, si acá evaluamos x para infinito, nos va a quedar la forma indeterminada de infinito sobre infinito. En este caso podríamos utilizar nuevamente la regla del L'Hopital, pero como tenemos expresiones algebraicas en el numerador y en el denominador, podemos utilizar una técnica algebraica para reescribir esto y no tener que volver a utilizar la regla del L'Hopital, aunque es totalmente válido usarla. Pero vamos a hacer la técnica algebraica, que consiste en dividir para x al cuadrado en el numerador y en el denominador. Es decir, que nos va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado nos da 1. Acá x al cuadrado sobre x al cuadrado nos da 1 y x sobre x al cuadrado nos da 1 sobre x. Y este límite, si lo evaluamos, nos va a quedar acá 1 sobre infinito nos da 0. Entonces 1 sobre 1 nos va a dar 1. En otras palabras, logaritmo natural de y es igual a 1, pero nosotros no estamos buscando el logaritmo natural de y, sino que estamos buscando y. Por lo tanto, vamos a elevar exponencial al logaritmo natural de y exponencial a la 1. Utilizamos el exponencial a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Entonces, como la función exponencial es inversa del logaritmo natural, decimos que y es igual a e. Pues e a la 1 nos da e. Con lo que se concluye que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x es igual al número e, el cual es un número trascendental muy importante en cálculo y que nos ayuda a definir el logaritmo natural y la función exponencial. Con esto entonces ya hemos terminado y es hora de ir a estudiar.